En el instante en que pisé el jardín trasero de la casa de mis padres, supe que había cometido un error. No fue por las sillas plegables de plástico, ni por la bocina barata que retumbaba con una lista de éxitos de Luis Miguel a todo volumen, como si fuera un requisito legal en cada reunión familiar. Tampoco fue porque mi tía Lupita ya estaba gritando: «¡Valeria, estás flaquísima! ¿No te dan de comer en el gobierno?». Fue la manera en que mi hermana, Teresa, levantó la vista de su paloma y sonrió como si acabara de encontrar el punto débil en la defensa de un enemigo. Mi mamá había planeado todo como si fuera un evento de campaña política. Carne asada en el asador, guacamole, gente sudando bajo el sol, primos que no había visto en años, y mi papá montando guardia junto a la hielera, actuando como si estar cerca de las cervezas fuera un rasgo de personalidad. «Ya están todos aquí», dijo mi mamá en cuanto me vio. Me abrazó rápido, como para una foto de oportunidad, y luego retrocedió para inspeccionarme. «¿Te ves cansada?» «Estoy bien», dije. «Es lo que dices cuando estás en la marina y no te interesa empezar una sesión de terapia junto a un plato de totopos». Teresa se acercó, sus tacones hundiéndose en el pasto, como si caminara sobre las opiniones de la gente. Me miró de arriba abajo, se detuvo en mi mano izquierda y sus cejas se arquearon. «Ah», dijo lo suficientemente fuerte para que 3 mesas escucharan. «¿Qué es eso?». Yo no quería hacer un escándalo. No estaba allí para anunciar nada. No llegué con mariachis ni discurso. Solo tenía un anillo en mi mano, como una persona normal. «Es un anillo», dije. Teresa se rió, como si yo hubiera contado un chiste. «No, quiero decir, ¿de dónde lo sacaste? ¿De una maquinita de chicles afuera del Oxxo?». Algunas personas soltaron risitas nerviosas, de esas que la gente hace cuando no saben si tienen permiso para reírse, pero se sienten aliviados de que alguien más haya roto el hielo. Mi prima Jimena me lanzó una mirada desde el otro lado del jardín. La mirada decía: «No caigas en la trampa». Ella conocía el guión. Todos lo conocíamos. Teresa se inclinó más cerca, todavía sonriendo, todavía actuando. «A ver, déjame ver». Debía haber bajado la mano. Debía haberme alejado y preguntarle a mi papá sobre la carne, como si me importara en sazón. Pero hacía 32 grados, llevaba despierta desde las 4 de la mañana y estaba harta de actuar como si mi propio compromiso fuera algo que necesitaba esconder en mi bolsillo. Así que extendí la mano lo suficiente para que ella mirara. El anillo no era enorme, no era una de esas rocas ridículas que hacen que tu dedo parezca que lleva un candelabro. Era simple, limpio, real. El tipo de anillo que dice que alguien realmente te conoce. La sonrisa de Teresa se tensó. No le gustó eso. Se enderezó y se giró ligeramente para que más gente pudiera ver su cara. Teresa nunca desperdicia un momento. Si te va a apuñalar, quiere audiencia y buena iluminación. «Bueno», dijo, «está lindo». Mamá se animó como si hubiera escuchado una buena noticia en la tele. «Valeria, hija, ¿qué es esto? Tú estás...». Mantuve mi voz firme. «Sí, estoy comprometida». Ahí estaba, la línea que había estado evitando. Lo que quería compartir de una manera normal, no en medio del jardín de mi mamá, como si estuviera revelando un nuevo producto. Un par de parientes aplaudieron. Alguien chilló. Mi tía empezó a llorar por razones que no tenían nada que ver conmigo. Y Teresa sonrió más grande. «Ay, Dios mío», dijo poniéndose una mano en el pecho, como si estuviera en shock. «Comprometida». Arrastró la palabra de la forma en que arrastras una advertencia. «¿Con quién?», preguntó mamá, escaneando la entrada como si mi prometido fuera a bajar en rapel desde un helicóptero. «Viene en camino», dije. Se retrasó. Teresa inclinó la cabeza. ¿Retrasado haciendo qué? ¿Buscando el recibo de compra? Sentí que mi cara se calentaba. No porque ella me hubiera afectado, sino porque estaba haciendo esto frente a todos, y todos dejaban que sucediera como si fuera normal. Mi papá hizo un pequeño ruido de tos y miró fijamente la hielera.
Mamá hizo esa cosa que siempre hacía donde fingía no escuchar la parte importante. Teresa se acercó de nuevo, su voz subiendo lo suficiente para enganchar a todo el jardín. Así que déjame entender esto, dijo. ¿Estás saliendo con alguien? ¿Un hombre te propuso matrimonio? ¿A ti? No contesté. No le debía una reacción. Ella asintió como si eso fuera confirmación. Luego miró al grupo. Mis tías, mis tíos, la amiga de la iglesia de mi mamá que ni siquiera sabía mi segundo nombre. Y lo dijo ahí, al aire libre. Deja de actuar, dijo Teresa, riendo. Ese anillo es falso. Nadie se casaría contigo. Las palabras golpearon como agua helada. Alguien jadeó. Alguien se rió e inmediatamente se arrepintió. Un par de personas miraron sus platos como si el guacamole fuera de repente fascinante. Mamá finalmente habló, pero no a Teresa. Valeria, dijo bruscamente, como si yo fuera la que había hecho las cosas incómodas. No empieces. Ni siquiera sabía a qué se refería. ¿No empieces a qué? ¿A existir? ¿A respirar? ¿A usar joyería en público? Los ojos de Teresa seguían en mí, retándome a llorar, retándome a gritar, retándome a finalmente convertirme en la dramática para que ella pudiera señalar y decir: «Ven, esto es con lo que tengo que lidiar». Tragué saliva y mantuve mi voz baja. ¿Terminaste? Ella se encogió de hombros. Solo estoy siendo honesta. No quiero que te avergüences a ti misma. Mi prima Jimena se levantó a medias, como si fuera a intervenir. Luego se congeló cuando mamá le lanzó una mirada que decía: «No te metas». Fue entonces cuando escuché una puerta de coche cerrarse en la entrada. No fue una gran entrada, no fue dramática, solo el sonido de alguien llegando, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Me giré antes de que mi cerebro reaccionara. Diego entró por la puerta lateral, con una mano sosteniendo una caja pequeña de pastelería fina y la otra levantada en un saludo rápido. Llevaba una camisa de botones con las mangas remangadas, como si viniera directo de una reunión importante. Se veía tranquilo, lo cual me dio ganas de llorar, porque yo me estaba manteniendo unida con pura fuerza de voluntad. «Perdón», dijo, y su voz era cálida y normal. «El tráfico en el periférico estaba terrible. Traje esos pastelillos de limón que te gustan». Vino hacia mí primero, no hacia mi mamá, no hacia la persona más ruidosa. A mí. Se inclinó, me besó en la mejilla, luego miró alrededor con esa expresión educada y firme que usaba cuando alguien estaba a punto de ponerlo a prueba y él ya estaba cansado. «Soy Diego», dijo, «el prometido de Valeria». La cara de Teresa cambió tan rápido que fue casi cómico. Su sonrisa se cayó, sus ojos se abrieron un poco, su mano apretó su vaso, porque ella lo conocía. No de una forma vaga de «lo he visto por ahí», no de redes sociales, del trabajo. Vi cómo hacía clic detrás de sus ojos, pieza por pieza, como una página web cargando lento. Ella había mencionado a un nuevo director senior en su corporativo durante meses. Cómo era tan profesional, cómo no tenía favoritos, cómo realmente escuchaba, cómo era diferente a los otros jefes. Había dicho todo eso mientras lanzaba pequeños comentarios sobre mi actitud de militar y cómo terminaría sola porque era demasiado intensa. Y ahora, él estaba parado en el jardín de mis padres sosteniendo una caja de pasteles, diciendo mi nombre como si significara algo. Diego miró a Teresa brevemente, solo lo suficiente para ser educado. «Hola», dijo. La boca de Teresa se abrió, luego se cerró. «Hola», logró decir. Mamá parpadeó mirando a Diego, luego a mí, luego de vuelta a Diego, como si su cerebro estuviera tratando de procesar la señal. Mi papá finalmente levantó la vista de la hielera. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, tratando de ubicar la cara de Diego en algún archivero mental. ¿Y Teresa? Teresa dio un pequeño paso atrás,
como hace alguien cuando se da cuenta de que ha estado hablando basura en una habitación con cámaras de seguridad. Diego no anunció nada sobre el trabajo de ella. No la avergonzó. Ni siquiera sonrió con burla. Solo se paró junto a mí, firme y tranquilo como si perteneciera ahí. Lo cual, de alguna manera, hizo que Teresa se viera aún peor, porque ella era la única en el jardín que parecía no saber cómo actuar como un adulto normal. Se aclaró la garganta, forzando una risa que sonaba dolorosa. «Vaya», dijo, «el mundo es un pañuelo». Diego asintió una vez. «Sí», dijo, todavía calmado, «lo es». Y justo ahí, cuando los ojos de Teresa volvieron a mi anillo con esa mirada apretada y celosa, supe que ella no iba a dejar pasar esto. Si estás disfrutando de este drama familiar y quieres ver cómo se pone el asunto, deja un comentario rápido con qué hubieras dicho tú en mi lugar. Y suscríbete para que no te pierdas el chisme completo. Mamá dio un paso adelante, repentinamente empalagosa. «Diego, deberías venir a saludar a todos. Solo estamos celebrando». Los dedos de Teresa tamborileaban en su vaso como si estuviera contando hacia atrás. Diego se acercó un poco más a mí y dijo suavemente, «¿Estás bien?». Lo miré y di el asentimiento más pequeño que pude, porque en mi familia nada permanece simple por mucho tiempo. Y Teresa acababa de darse cuenta de que me había estado insultando frente a la única persona en su trabajo a la que no podía encantar, intimidar o manipular. Apreté mi agarre en la mano de Diego hasta que mis dedos empezaron a doler, porque si lo soltaba, podría haber hecho algo poco profesional, como voltear la mesa del picnic. Teresa seguía parada ahí, con esa sonrisa congelada, los ojos yendo entre Diego y mi anillo, tratando de averiguar cuál odiaba más. Mi mamá se recuperó primero, porque mi mamá siempre se recupera primero. Está entrenada. Años de fingir que todo está bien deberían calificarla para una medalla olímpica. «¡Diego!», dijo mamá, poniéndose frente a mí como si fuera la anfitriona de un programa de revista matutino. «¡Bienvenido! Estamos tan felices de finalmente conocerte». ¿Finalmente conocerte? Como si no hubiera pasado los últimos 5 minutos dejando que mi hermana me llamara inamable frente a medio vecindario. Diego hizo lo correcto. Le estrechó la mano, sonrió, dijo, «Gracias por recibirme». El hombre podría haber dado una clase magistral sobre mantener la calma en ambientes hostiles, lo cual francamente me pareció atractivo. Los ojos de Teresa se entrecerraron un poco. No le gustaba que Diego no reaccionara. Necesitaba que él estuviera nervioso. Necesitaba que estuviera confundido. Necesitaba que dudara de mí. En cambio, él se paró ahí, con columna vertebral. Mi papá finalmente deambuló hacia nosotros, limpiándose las manos en una servilleta de papel, como si hubiera estado ocupado haciendo algo más que evitar a su familia. «Diego», dijo papá, midiéndolo, «gusto en conocerte». Diego ofreció su mano. «Señor». Papá asintió una vez, como si eso fuera suficiente emoción para el mes. Teresa lo intentó de nuevo, porque por supuesto que lo haría. Así que, dijo, apoyándose en la palabra como si fuera un arma, «¿Ustedes dos se conocieron dónde?». Diego respondió con fluidez. «En una recaudación de fondos comunitaria. Empezamos a hablar y se dio desde ahí». Eso era cierto. También era la versión más aburrida de la verdad, lo cual aprecié. Nada dramático, nada que ella pudiera torcer. La risa de Teresa salió mal. «Una recaudación», repitió, como si las recaudaciones fueran donde la gente desesperada iba a fingir que importaba. Mamá interrumpió rápido. «Bueno, ¿no es maravilloso, Valeria? ¿Por qué no nos dijiste?». La miré fijamente. «¿Por qué no preguntaste?». Su boca se abrió, luego se cerró. Parpadeó hacia mí como si yo hubiera hablado en otro idioma. «En mi familia no puedes decir cosas así. Tienes que insinuar, tienes que suavizar,
Tienes que asegurarte de que nadie se sienta incómodo, excepto yo. Yo era la esponja designada para la incomodidad. Jimena se acercó, salvándome sin hacer una escena. Le sonrió a Diego. «Hola, soy Jimena. He oído sobre ti». Diego asintió. «Gusto en conocerte». Los ojos de Teresa se dispararon hacia Jimena con pura advertencia. Jimena la ignoró como una profesional. Mamá aplaudió una vez. «Bueno, bueno, a comer todos. La carne se enfría». La comida no estaba fría. Mi mamá solo necesitaba algo que pudiera controlar. Nos movimos hacia las mesas. Diego se mantuvo cerca de mí. No posesivo, solo firme. Teresa flotó hacia el otro lado del grupo, pero aún podía sentirla observando, como un mosquito que se había aprendido mi horario. Mamá me jaló hacia un lado, cerca de la puerta trasera. Su sonrisa se mantuvo, pero su voz bajó a ese tono privado y afilado. «Valeria», dijo, «¿qué está pasando? ¿A qué te refieres?» «Estás comprometida», siseó como si me hubiera unido a una secta. «Sí, y no nos dijiste». No quería que se convirtiera en esto. Los ojos de mamá se movieron hacia Teresa, que estaba contando ruidosamente a mi tía sobre alguna cosa del trabajo, moviendo su cabello como si audicionara para un comercial de shampoo. «Esto no estaría pasando si no lo hubieras provocado», dijo mamá. Realmente me reí. No pude evitarlo. Salió corto y feo. «¿Yo la provoqué?», repetí. «¿Por estar parada aquí?». La cara de mamá se tensó. «No empieces». Ahí estaba otra vez. «No empieces. No lo empeores. No nos avergüences». Teresa podía decir lo que quisiera, pero yo no podía respirar demasiado fuerte. Mamá se inclinó más cerca. «Ya sabes cómo es ella». La miré. «Sí, lo sé». «Estaba bromeando», dijo mamá, y ni siquiera sonaba como si se lo creyera. «Dijo que nadie se casaría conmigo». «Mamá». Mi voz se mantuvo tranquila, pero firme. «No fue un desliz. Lo dijo en serio». Mamá exhaló fuerte por la nariz. «Estás siendo muy sensible». Y fue entonces cuando sentí que algo en mí se quedaba quieto. No enojada, no herida, simplemente harta. Mi mente pasó rápido y afilada por algunos recuerdos que usualmente mantenía enterrados. Tenía 8 años, sosteniendo una esfera de nieve rota. Teresa la había tirado. Yo ni siquiera había estado en la habitación. Mamá entró, vio el desastre y le preguntó a Teresa qué pasó. Teresa me señaló. «Valeria lo hizo». Dije, «No, no fui yo». Mamá no hizo preguntas, no buscó la verdad. Solo suspiró como si yo fuera una carga y dijo, «¿Por qué harías eso?». Recuerdo estar parada ahí, pequeña y confundida, mirando la cara de mi mamá, esperando que cambiara, esperando que se diera cuenta, esperando que dijera, «Oh, lo siento, cometí un error». Nunca sucedió. Otro recuerdo, la secundaria. Me eligieron para un programa académico, de esos que venían con certificado y una pequeña ceremonia. Llegué a casa emocionada. Mamá estaba lavando platos. Le conté. Sonrió rápido. Luego dijo, «Qué bueno, no se lo restriegues a tu hermana en la cara». Yo ni siquiera había mencionado a Teresa. Y luego la prepa. Teresa tomó dinero de mi mochila, dinero que gané limpiando el garage de un vecino, y se lo gastó en la plaza. Cuando me enteré y se lo pedí, lloró como si yo la hubiera atacado. Mamá me dijo, «Siempre eres tan egoísta». Ella lo necesitaba para una blusa nueva. Mi papá estaba detrás de mamá ese día, brazos cruzados, mirando al suelo. El patrón era tan consistente que podría haber sido una tradición familiar. Crecí aprendiendo que la justicia no era algo real, era algo de lo que hablaban en la tele. Así que cuando mamá se paró frente a mí ahora
y me dijo que Teresa estaba bromeando, entendí exactamente lo que realmente estaba diciendo. Deja que te lastime. Es más fácil para todos nosotros. Miré más allá de mamá hacia el jardín. Teresa se había acercado de nuevo, atraída por el hecho de que mamá y yo estábamos hablando en privado. No le gustaba no saber qué se estaba diciendo. Necesitaba acceso. Necesitaba control. Diego estaba cerca de la mesa poniendo los pasteles, sonriendo cortésmente mientras mi tía lo interrogaba sobre su trabajo. Lo manejaba como si hubiera nacido para ello. Los ojos de Teresa se movieron hacia Diego, luego de vuelta a mí. Dio un paso más cerca como si no pudiera evitarlo. ¿De qué están cuchicheando?, preguntó. Dulce como veneno. La sonrisa de mamá se encendió de nuevo. Nada, hija. La mirada de Teresa se fijó en mí. ¿Estás llorando? Porque no lo dije en ese plan. No contesté. Ella se encogió de hombros, convirtiéndolo en una actuación para quien estuviera escuchando. Solo no quiero que se haga ilusiones. Ya sabes, se le meten estas ideas. Mi cara permaneció inmóvil, pero mi estómago cayó porque esa línea también era familiar. Se le meten estas ideas. Como si yo fuera una niña chiquita que pensaba que podía volar desde la azotea. Diego miró hacia nosotros solo por un segundo. Sus ojos se encontraron con los míos. La pregunta estaba ahí. ¿Quieres que intervenga? Hice el movimiento más pequeño con mi cabeza negando. No porque no quisiera que me defendiera, sino porque si Diego me defendía, mi familia lo convertiría en la prueba de que yo era dramática, necesitada y débil. Y no les iba a dar ese gusto. No iba a hacer el trabajo sucio para su narrativa. Pasé por un lado de mi mamá y caminé directo hacia Teresa, lo suficientemente cerca para que tuviera que dejar de sonreír. Mi voz fue baja, calmada y plana. No hables de mí como si no estuviera parada aquí, dije. Teresa parpadeó como si no esperara que yo hablara con oraciones completas. ¡Ay, Dios mío! Se rió un poco demasiado fuerte. ¡Relájate! No me moví. Me avergonzaste a propósito. Los ojos de Teresa se endurecieron. Tú te avergonzaste sola, apareciendo con un anillo pirata y un prometido de fantasía. Sentí el calor subir de nuevo, pero mantuve mi tono plano. Él está justo ahí. La boca de Teresa se tensó. Miró hacia Diego, luego de vuelta a mí, y por una fracción de segundo lo vi. Miedo real. No miedo a mí, miedo a las consecuencias laborales. Así que hizo lo que siempre hacía. Se giró hacia mamá. Mira, dijo Teresa, con la voz repentinamente temblorosa. Me está atacando. Solo estaba bromeando. Mamá inmediatamente se puso frente a ella como un escudo humano. Valeria, ya, estás arruinando esto. Miré a mi madre, a mi propia madre, parada entre mí y la persona que acababa de humillarme. No estaba sorprendida, pero ya había terminado de fingir que lo estaba. La voz de Diego vino desde atrás de mí, tranquila pero firme. Valeria, exhalé una vez, agudo y controlado, como si estuviera liberando presión de una válvula. Luego tomé una decisión que nunca había tomado antes en ese jardín. Me alejé de ambas y caminé de regreso hacia Diego, porque no iba a gastar ni un minuto más rogando por respeto básico en el lugar donde crecí aprendiendo que nunca lo obtendría. Me deslicé en el asiento del copiloto del coche de Diego y cerré la puerta como si estuviera sellando un incendio. El ruido del jardín se apagó al instante. La música, las risas, alguien gritando sobre las hamburguesas, y por primera vez en todo el día, mis hombros bajaron 1 centímetro. Diego no encendió el motor de inmediato. Solo me miró, manos en el volante, calmado de una manera que me hizo sentir tanto más segura como más irritada. ¿Por qué tenía que ser él el único adulto ahí atrás? ¿Nos vamos?, preguntó. Miré hacia el frente. Sí, vámonos, sin sermones, sin él, pero es tu familia.
sin discursos de ser la mejor persona. Solo vámonos. Salimos de la casa de mis padres, el sol parpadeando a través de los árboles, y mi teléfono empezó a vibrar en mi regazo antes de que llegáramos a la avenida principal. Mamá, rechazar. Teresa, rechazar. Apareció un grupo de WhatsApp. Mi tía, mi mamá, la esposa de mi primo, como si la familia hubiera formado una unidad de respuesta rápida. Tía linda, ¿por qué te fuiste así? Mamá, Valeria, contéstame ahora. Teresa, wow, qué dramática. No contesté. Miré la pantalla el tiempo suficiente para sentir la vieja presión empezar a construirse en mi pecho. Luego le di en silenciar a todo el chat. Diego me miró de reojo. Bien. Solté un suspiro que sonó más como una risa. ¿Viste eso? He conocido a tu hermana por 5 minutos, dijo. No estoy confundido. Eso me sacó una risa real. Corta, amarga, pero real. Bienvenido al show. Manejamos en silencio por un par de minutos. De ese tipo de silencio que no es incómodo, solo cargado. Luego Diego dijo, ¿quieres que le diga algo en el trabajo? Mi estómago se apretó. No. ¿Segura? Segura, dije. No porque no se lo merezca, sino porque ella quiere eso. Quiere una escena que pueda torcer en una historia. Diego asintió como si eso tuviera perfecto sentido, lo que de nuevo me hizo querer besarlo y gritar al mismo tiempo. Lo que necesito, añadí, es que esto no toque mi trabajo. El tono de Diego se mantuvo firme. No lo hará, pero si ella hace algo a través de los canales del trabajo, no eres tú haciendo un problema, es ella. Miré por la ventana. Sí, intenta explicarle eso a mi mamá. Terminamos en mi departamento. Pequeño, limpio, nada lujoso. El tipo de lugar donde vives cuando estás ahorrando dinero y casi no estás en casa de todos modos. Diego cargó los pasteles adentro como si no fueran un símbolo extraño de cómo mi día se descarriló. Me quité los zapatos y me paré en la cocina por un segundo, sintiendo ese bajón post-adrenalina. Diego dejó la caja. ¿Puedo quedarme o puedo irme? Lo que tú quieras. Aprecié que no asumiera, que no me abrumara, que no me tratara como algo frágil. Quédate, dije. Luego, porque no pude evitarlo, a menos que tengas una urgencia repentina de asistir a más eventos familiares. Él resopló. Paso. Finalmente lo miré de lleno. ¿Perdón? Levantó una ceja. ¿Por qué? Por eso. Diego negó con la cabeza una vez. No te disculpes por el mal comportamiento de otra persona. Asentí, pero mi mente ya se estaba moviendo, repasando el día como un informe de misión. En la Marina, aprendes bastante rápido que los sentimientos no arreglan problemas. Son reales, claro, pero no son un plan. Y yo necesitaba un plan, porque Teresa no solo me insultó, lo hizo a propósito, en público, frente a gente que lo repetiría por entretenimiento. Eso no fue una broma de hermanas, fue una jugada estratégica. Revisé mi teléfono de nuevo. Llamadas perdidas apiladas. Un mensaje nuevo de Jimena. Jimena, ¿estás bien? Perdón, lo intenté. Yo, estoy bien, gracias por estar ahí. Jimena, ella ya está hablando. Por supuesto que lo estaba. 30 minutos después, el primer mensaje de preocupación llegó de un número desconocido. Desconocido. Hola, soy Marcela, amiga de Linda. Solo checando cómo estás. ¿Estás segura de que ese anillo es legítimo? Miré el mensaje con incredulidad, convirtiéndose en una ira lenta y caliente. Diego miró mi cara. ¿Qué? Se lo mostré. Lo leyó y luego levantó la vista. Eso es rápido. Esa es Teresa, dije. No pierde el tiempo. No le respondí a Marcela. Tomé una captura de pantalla
y la agregué a una nueva carpeta en mi teléfono llamada Familia. Muy creativa, lo sé. Diego no comentó. Solo se recargó observándome como si estuviera aprendiendo el terreno. Dije, si contesto uno, se convierte en un proyecto grupal. Diego asintió. Inteligente. Esa noche no dormí mucho. No porque tuviera el corazón roto, no porque estuviera en espiral. Ya había pasado por eso hace años. Fue porque mi cerebro estaba haciendo lo que siempre hacía cuando alguien intentaba meterse con mi vida. Entró en modo operativo. A la mañana siguiente estaba en uniforme antes del amanecer. Café en mano, cabello recogido apretado, cara neutral. El estacionamiento de la base estaba lleno de gente caminando como si tuvieran algún lugar donde estar, porque lo tenían. A nadie le importaba mi hermana. A nadie le importaba mi anillo. Era hermoso. Entré al edificio y el olor me golpeó. Solución de limpieza, café viejo, tóner de impresora. Familiar. Controlado. La teniente Mercer me vio casi de inmediato. La teniente Nadia Mercer tenía ese sexto sentido que tienen los oficiales superiores, como si pudieran oler el drama a través de las paredes. Me miró de arriba a abajo. ¿Todo bien, Valeria? Sí, teniente. Entrecerró los ojos. Esa no es una respuesta. Exhalé por la nariz. Cosas de familia. La teniente Mercer dio un pequeño gruñido, como si hubiera predicho esto. Manéjalo fuera de servicio. Sí, teniente. Se inclinó más cerca, voz baja. Y no dejes que se arrastre a tu espacio de trabajo. A la gente le encanta alimentarse de la distracción. No lo haré, dije, y lo decía en serio. El día avanzó. Chequeos de mantenimiento, correos, reuniones, el ritmo normal que te hace olvidar que el mundo fuera de la puerta existe. Luego, justo después del almuerzo, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi mamá había empezado de alguna manera otro hilo, porque silenciar uno no era suficiente para ella. Mamá, tenemos que hablar esta noche. Papá, llama a tu madre. Teresa, dile felicidades de mi parte, ya que le encanta la atención. No respondí. Ni siquiera sentí ganas de responder. Era solo ruido. Y luego llegó otro mensaje, esta vez de Jimena otra vez. Jimena, ella le dijo a todos que lo atrapaste, como si él no supiera lo que está haciendo. Ese se me metió bajo la piel, no porque fuera inteligente, sino porque era el tipo exacto de mentira que se esparce rápido. Te pinta como desesperada, manipuladora, la triste hermanita que no pudo ganar limpiamente. Miré la pantalla, mi pulgar flotando. Diego me había escrito antes. ¿Cómo va tu día? Escribí de vuelta. Bien, ocupado. Luego lo borré y escribí. Mi hermana ya está soltando veneno. No te enganches si escuchas algo. Él respondió. No lo haré. ¿Tú bien? Escribí. Irritada, pero bien. Eso era cierto. Irritada era diferente a rota. La irritación tenía energía. Después del trabajo, me senté en mi coche por un minuto antes de manejar a casa. El cielo tenía ese azul deslavado de la tarde, del tipo que hace que todo se sienta plano. Abrí mi aplicación de notas y empecé una lista simple. ¿Qué dijo Teresa? ¿Quién lo escuchó? ¿Quién me escribió después? ¿Qué se repitió? No por venganza, no para un final dramático, para tener claridad. Porque con gente como Teresa, la historia cambia cada hora. Y si no anclas la realidad en algún lugar, empiezas a cuestionar tu propia memoria. Para cuando llegué a casa tenía 5 capturas de pantalla, 2 registros de llamadas y un nudo en la mandíbula que no se iba. Diego llegó más tarde con comida para llevar, y 0 preguntas hasta que yo estuviera lista. Comimos en mi sofá, la tele en volumen bajo, ninguno de los dos viendo realmente. Finalmente dije, ella va a intentar hacerte dudar de mí.
Diego ni siquiera levantó la vista. Ya lo intentó. Parpadeé. ¿A qué te refieres? Dejó su tenedor. Me atacó de lado en la fiesta. Anillo falso, prometido de fantasía. Eso no es sobre joyería, eso es sobre control. Asentí lentamente. Ella es buena en eso. Diego se recargó hacia atrás. No tan buena. Casi sonreí, pero mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje nuevo, esta vez de mi tía Linda. Sé honesta, ¿te propuso matrimonio porque lo presionaste? Miré las palabras hasta que se desenfocaron. Diego miró mi cara. ¿Otro más? Asentí. Exhaló controlado. Ok, así que está trabajando el ángulo familiar. Sí, dije, voz plana. Y no ha terminado. Abrí mi laptop, entré a mi aplicación de monitoreo de crédito, algo que mantenía mayormente para planear un préstamo hipotecario más adelante, y revisé mis alertas. Nada nuevo, pero el hecho de que revisara me dijo algo que no quería admitir. Cuando Teresa escala, no solo habla, ella actúa. Cerré la laptop con la mandíbula apretada y tomé una decisión que se sintió fría y limpia. Había terminado de tratar a mi familia como una molestia inofensiva. Iba a tratarlos como un problema que realmente podía impactar mi vida. Porque podían. Caminé hacia la entrada y tiré mis llaves en el tazón junto a la puerta, tan fuerte que rebotaron y se salieron. Así supe que estaba realmente enojada, no solo molesta. La Valeria molesta hace listas. La Valeria enojada empieza a tirar objetos de metal contra platos de cerámica como un niño pequeño. Diego ya estaba ahí, sentado en mi pequeña mesa de cocina con su laptop abierta. Levantó la vista, leyó mi cara y no dijo «¿Qué pasa?», como un novato. Dijo, le escribió un correo a Recursos Humanos. Me detuve a medio paso. ¿Hizo qué? Diego giró la pantalla hacia mí. Me lo reenviaron porque me involucra. RH no me dio su nombre, pero puedo notar por la redacción que es ella. Miré el correo en su pantalla. Era la versión corporativa de un ataque sorpresa. Educado, vago, cuidadosamente redactado como si hubiera buscado en Google cómo sonar preocupada sin sonar loca. Asunto: preocupación respecto a posible conflicto de interés. Por supuesto, el cuerpo era una obra maestra de falsa inocencia. Estaba contactando para proteger la integridad del lugar de trabajo. No quería hacer suposiciones. Se sentía obligada a señalar algo que escuchó en un evento familiar. Ninguna mención de ella gritando que mi anillo era falso. Ninguna mención de ella humillándome frente a todos. Solo una pequeña narrativa limpia donde ella era la empleada responsable y Diego era el líder cuestionable. Lo leí 2 veces, mandíbula tensa. Diego me observaba. ¿Estás bien? Solté una risa corta. Sí, me encanta cuando la gente intenta arruinar mi vida usando gramática correcta. Se recargó. Hay más. Mi estómago se hundió. ¿Más que RH? Diego asintió. También me mandó mensaje a mi número del trabajo. No directamente. Lo mandó por Teams. Parpadeé. ¿Tiene tu Teams? Soy un líder senior. La gente puede escribirme. Hizo una pausa. Escribió. Espero que estés bien después de ayer. Si alguna vez necesitas hablar sobre ella, aquí estoy. Lo miré como si quisiera golpear la pared de yeso. Realmente intentó el ángulo de la amiga preocupada. La boca de Diego se crispó. Sí, audaz elección. ¿Qué le dijiste? No contesté, dijo. Le tomé captura y se lo reenvié a RH junto con el correo. Exhalé lentamente porque la Marina me había enseñado una cosa importante. Siempre documenta. Siempre. Pero escuchar a Diego decirlo en voz alta todavía me hacía sentir como si mi mundo se hubiera inclinado. Está tratando de meterte en problemas, dije.
Está tratando de meterte en problemas a ti, corrigió él. Yo solo estoy en la zona de salpicadura. Me dejé caer en la silla frente a él. Mi mamá va a decir que estoy exagerando. Los ojos de Diego se mantuvieron firmes. Tu mamá está equivocada. Eso no debería haberse sentido tan bien de escuchar, pero lo hizo. Me froté la frente. Ok, ¿qué pasa ahora? Diego tocó la pantalla. RH hará lo que RH hace. Revisarán, harán preguntas, verán si hay un conflicto real. ¿Y lo hay? Diego ni siquiera parpadeó. No, no trabajas para mi compañía. No estás en mi línea de reporte. Nos conocimos fuera del trabajo. No conectamos a través de ella. No hay nada. Asentí, pero mi pecho seguía apretado. Ella lo va a torcer de todos modos. Puede intentarlo, dijo Diego, pero eligió el único campo de batalla donde los sentimientos no importan. Lo miré. ¿Políticas? Él asintió. ¿Políticas? Por un segundo fue casi gracioso. Teresa había pasado toda su vida ganando controlando la historia, llorando en el momento correcto, poniendo a mamá lo suficientemente ansiosa para forzarme a disculparme. Pero a recursos humanos no le importa quién llora más bonito. A RH le importa quién dejó un rastro de papel. Y Teresa acababa de dejar uno. Mi teléfono vibró. Mamá de nuevo. No contesté. Diego miró mi pantalla. ¿Quieres hablar con ella? No, dije. Si la llamo, lo convertirá en Valeria está atacando a Teresa porque está celosa. Diego asintió una vez como si hubiera recibido el informe. Ok. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta etiquetada Familia. Capturas de pantalla alineadas como evidencia. Textos, llamadas perdidas, los mensajes preocupados de parientes random. Agregué una nota nueva. Correo a RH, fecha hora, mensaje de Teams, fecha hora. Diego me miraba, luego dijo, no tienes que manejar esto sola. Levanté la vista. No estoy tratando de hacerlo, estoy tratando de no dejar que se coma mi carrera. La expresión de Diego se suavizó. No lo hará. Esa noche hice lo que todo adulto racional hace cuando su hermana envía una queja a RH. Me di un baño, comí el resto de la comida y luego limpié mi departamento con furia, como si estuviera fregando para una inspección naval. Para cuando terminé, mis encimeras podrían haber reflejado la luz del sol hacia el espacio. Diego se quedó sentado en el sofá, dejándome quemar la adrenalina. Cuando finalmente me senté, mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Esta vez contesté porque estaba cansada de ser casada por extraños. ¿Bueno? Una voz de mujer. Alegre. Demasiado alegre. ¿Hola? ¿Hablo con Valeria? Sí, es Dana de... Hizo una pausa. De la oficina. Llamo porque recibimos un mensaje sobre una situación que podría estar afectando las dinámicas laborales. Me congelé. ¿Qué oficina? Hubo un pequeño silencio. Oh, perdón, quiero decir la oficina de Diego. Soy de recursos humanos. Mi estómago cayó e inmediatamente volvió a subir a mi garganta. Diego se sentó derecho, sus ojos fijos en los míos. Pregunta aguda. Ponlo en altavoz. Asentí y presioné el botón. Dana continuó. Quiero tranquilizarte. No estás en problemas. Solo tuvimos una preocupación levantada. Estamos conduciendo una revisión de rutina. Diego se inclinó, voz calmada. Dana, habla Diego. Estoy aquí. Hola Diego, dijo Dana. Gracias. Así que, para ser claros, esta revisión está enfocada en el contenido de la queja. Valeria no es empleada, así que esto es solo informativo. Tragué saliva. Ok. Dana hizo algunas preguntas básicas. ¿Cómo nos conocimos? Si nos conocíamos a través de la empresa, si Diego tenía alguna participación con el rol de Teresa en el trabajo. Diego respondió firmemente. Yo respondí llanamente, sin drama,
sin detalles extra. Luego Dana dijo: «Gracias, eso ayuda. También quiero notar que tenemos un registro de contacto adicional por parte de la denunciante. Estamos revisando eso también». La mandíbula de Diego se tensó. Entendido. Dana mantuvo su tono neutral, pero pude escucharlo. La advertencia educada detrás de sus palabras. Teresa había jugado demasiado fuerte su mano. Cuando la llamada terminó, me senté ahí por un momento, mirando mi teléfono como si me hubiera traicionado personalmente. «Realmente lo hizo», dije suavemente. Diego exhaló. «Sí». Lo miré. «¿Crees que va a parar?». La respuesta de Diego fue inmediata. «No, claro que no». Teresa no paraba cuando ganaba. Paraba cuando se aburría o alguien más fuerte le cerraba la puerta. Me froté las manos, luego forcé mi voz a algo práctico. «Ok, entonces, ¿qué hacemos?». Diego señaló mi teléfono. «Lo mantenemos limpio. No respondemos emocionalmente. Documentamos». Asentí. «Puedo hacer eso». Diego se inclinó hacia adelante. «¿Y Valeria?». «Sí», mantuvo mi mirada. «Está tratando de hacerte sentir que tú eres el problema. No muerdas el anzuelo». Sentí un piquete agudo detrás de mis ojos, más enojo que tristeza, y parpadeé para alejarlo. «No lo haré», dije. Mi teléfono vibró de nuevo inmediatamente después, como si el universo me estuviera probando. Era mamá, por supuesto. Un mensaje de texto, no una llamada esta vez. «Mamá, tu hermana está devastada. Necesitas arreglar esto antes de que arruines su vida». Miré las palabras hasta que mis manos dejaron de temblar. Luego escribí una oración. La borré. Escribí otra. La borré también. Finalmente, dejé el teléfono sin responder y miré a Diego. «No voy a arreglar nada», dije. «Yo no lo rompí». Diego asintió lentamente, como si hubiera estado esperando que yo lo dijera en voz alta. Y en ese momento, con RH oficialmente involucrado y mi propia madre ya eligiendo el lado de Teresa, entendí exactamente lo que venía después. No una conversación, un ultimátum. Miré el texto de mamá hasta que las palabras dejaron de parecer español y empezaron a parecer una amenaza. Diego estaba en mi cocina, sirviendo agua como si tuviéramos un martes normal, no un martes de «mi hermana presentó una queja en RH». Miró hacia mí. «¿Quieres que lo lea?», preguntó. Deslicé mi teléfono por la barra. Lo leyó, luego dejó salir un suspiro lento por la nariz. «Está eligiendo bandos», dijo. «Siempre elige bandos», contesté, «solo que nunca es el mío». Mi teléfono vibró de nuevo antes de que Diego me lo devolviera. Esta vez era una solicitud de videollamada de mi mamá. Rechazar. Otra solicitud. Rechazar. Luego un texto de papá. «Papá, contéstale a tu madre». Me reí una vez, agudo. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Papá nunca dice «¿Cómo estás?». Dice «Haz lo que tu madre quiere para que yo pueda seguir viendo la tele». Diego se recargó contra la barra. «No tienes que tomarla». «Lo sé», dije. «Pero si no lo hago, llamará a Jimena, a mi tía, al perro del vecino. Prefiero tomarla una vez y terminarlo». Diego asintió. «Ok, me quedaré justo aquí». Presioné aceptar. La cara de mi mamá llenó la pantalla inmediatamente. Estaba sentada en su mesa de la cocina, en la que yo había hecho la tarea mientras Teresa tomaba mis lápices y nunca los devolvía. Mamá tenía su expresión seria, lo que significaba que esto no era una llamada. Esto era una audiencia. Teresa estaba justo a su lado, por supuesto, cabello perfecto, ojos un poco vidriosos como si hubiera practicado en el espejo. Mi papá estaba en algún lugar fuera de cámara,
probablemente fingiendo que estaba muy ocupado para elegir un carril. Mamá ni siquiera dijo hola. Valeria, empezó con voz tensa, ¿qué estás haciendo? Mantuve mi tono plano. Hola, mamá. No hagas eso, espetó. No te hagas de educada cuando sabes que estás lastimando a tu hermana. Parpadeé lentamente. ¿Yo la estoy lastimando? Teresa dejó salir un pequeño sollozo, apenas audible, digno de un Oscar. Verdaderamente, continuó mamá, ella está devastada, no puede dormir, ha estado llorando todo el día. Me recargué en mi sofá y miré la pantalla. ¿Está llorando porque llamó a mi anillo falso frente a todos? ¿O llorando porque no funcionó? Los ojos de Teresa destellaron. ¡Ay, Dios mío!, dijo como si yo hubiera dicho algo demente. Estaba bromeando. No le estabas, dije. Dijiste que nadie se casaría conmigo. Teresa sacudió la cabeza dramáticamente. Siempre tuerces todo. Casi sonreí. No porque estuviera divertida, sino porque era su movimiento insignia. Te apuñala y luego se queja de que sangraste en sus zapatos. Mamá saltó rápido. Valeria, estás haciendo esto más grande de lo que es. Mantuve mi voz pareja. Ella le escribió a RH sobre Diego. La cara de mamá se puso en blanco por medio segundo. No esperaba que yo supiera ese detalle tan claramente. Teresa levantó la barbilla. Yo no le escribí a RH, solo levanté una preocupación, como empleada, como adulta responsable. Diego, todavía en la cocina, hizo un sonido que fue mitad tos, mitad risa. Rápidamente lo cubrió con un trago de agua. Lo ignoré y me mantuve enfocada. Levantaste una preocupación porque estás celosa. Teresa resopló. ¿Celosa de qué? ¿De ti actuando como si hubieras ganado la lotería porque un tipo te propuso matrimonio? El tono de mamá se afiló. Valeria, deja de atacar a tu hermana. Allí estaba. Deja de atacar. Traducción, deja de defenderte. Me senté hacia adelante. Mamá, ella me humilló frente a la familia. Intentó causar problemas para Diego en el trabajo. ¿Y ahora me estás pidiendo que me disculpe? La voz de mamá se volvió melosa de la forma en que lo hacía cuando quería obediencia. Hija, solo queremos paz. Esto está destrozando la familia. No, dije. Está exponiendo a la familia. Gran diferencia. Teresa rodó los ojos. Aquí vamos, el sermón de la Marina. No mordí el anzuelo. Dime qué quieren. Mamá asintió como si hubiera estado esperando esa oración exacta. Queremos que llames a tu hermana. Discúlpate por reaccionar exageradamente y dile a Diego que deje ir lo de RH. La miré fijamente. ¿Quieres que me disculpe? ¿Y quieres que Diego ignore una queja de RH presentada sobre él? Solo fue una preocupación, dijo Teresa rápidamente. No es como si lo hubiera acusado de algo. Diego, desde la cocina, dijo tranquilamente. Excepto que lo hiciste. Levanté mi teléfono ligeramente. Él está aquí. La cara de Teresa se crispó. Los ojos de mamá se abrieron como si hubiera traído un arma a la conversación. Diego entró en el encuadre lo suficiente para ser visible. No se impuso, no posó. Solo apareció, calmado e inconfundiblemente presente. «Hola, señora». La voz de mamá se tensó. «Diego, estamos discutiendo asuntos familiares». Diego asintió. «Entendido. Solo estoy aquí porque mi lugar de trabajo ahora está involucrado». Las mejillas de Teresa se sonrojaron. «No es así». Diego la miró directamente y su voz se mantuvo profesional. «Teresa, me contactaste por Teams después de la fiesta y sugeriste que podíamos hablar sobre Valeria. Luego enviaste una queja a RH. Eso es exactamente así». Por un segundo, Teresa no pudo hablar. Su boca se abrió, luego se cerró. Mamá saltó en pánico. «Diego, por favor, no queremos que las cosas se pongan feas». Diego no levantó la voz. Entonces, la solución más simple
es que Teresa deje de usar mi lugar de trabajo como una herramienta en una discusión familiar. Los ojos de Teresa se pusieron llorosos de nuevo, justo a tiempo. Solo no quería que salieras lastimado, dijo, con la voz temblorosa. Valeria, ella no es quien crees que es. Me reí. Realmente me reí. Teresa, ni siquiera sabes quién soy. ¿Conoces la versión de mí que le has estado vendiendo a la gente desde que éramos niñas? Mamá golpeó su palma ligeramente en la mesa. ¡Basta! Valeria, estás siendo cruel. ¿Cruel? ¿No la persona que me insultó? ¿No la persona que intentó sabotear a mi prometido en el trabajo? ¿Yo? Sentí algo calmarse en mi pecho. De la forma en que el océano se calma justo antes de que cambie el clima. Ok, dije lentamente. Esto es lo que va a pasar. Mamá parpadeó. Teresa inclinó la cabeza como si estuviera esperando que rogara. No me voy a disculpar, dije. No hice nada malo. Y no le voy a pedir a Diego que lo deje pasar cuando tu hija creó un problema laboral. Así no funciona la vida adulta. La cara de mamá se endureció. ¿Entonces estás eligiendo a un hombre sobre tu familia? No parpadeé. No, estoy eligiendo el respeto sobre la manipulación. Teresa resopló. Ay, Dios mío, ¿eres tan dramática? La ignoré. Si quieren tener una relación conmigo, va a ser diferente ahora. Mamá se inclinó hacia adelante. ¿Diferente cómo? Tomé aire. No uno largo y emocional, uno controlado, como antes de una conversación difícil con un superior. No más chats grupales, dije. No más mandar parientes a interrogarme. No más dejar que Teresa me insulte y llamarlo broma. Y no tienen derecho a exigir disculpas cuando ella empieza. La boca de mamá se abrió, y pude notar que estaba a punto de descargar una década de culpa en una oración. Así que añadí la parte que entendería. Y si alguien se mete con mi vida, mi crédito, mi trabajo, mis papeles, cualquier cosa así, lo manejaré oficialmente, no con una reunión familiar. Oficialmente. Los ojos de Teresa se entrecerraron. ¿Nos estás amenazando? Mantuve mi voz nivelada. Estoy estableciendo límites. Mamá se rió una vez, amargamente. Límites. Has estado demasiado en internet. Diego se mantuvo callado, pero sentí su presencia firme detrás de mí como una mano en mi hombro. Teresa se inclinó hacia la cámara, voz repentinamente dulce. Valeria, solo di que lo sientes por avergonzarme. Es todo. Solo discúlpate y podemos seguir adelante. Ahí estaba, la verdadera petición. No paz, no unidad familiar. Su imagen. La miré y le dije la verdad más simple que le había dicho en mi vida. No. El silencio que siguió no fue de película. Fue desordenado. Mi mamá inhaló bruscamente. La cara de Teresa se tensó. En algún lugar fuera de cámara, mi papá probablemente suspiró, como si él fuera la víctima aquí. La voz de mamá se volvió fría. Entonces no nos llames cuando necesites algo. Casi sonreí. No lo hago. Los ojos de mamá destellaron. Valeria. Terminé la llamada. No con un golpe, no con un discurso. Solo presioné el botón y dejé que la pantalla se fuera a negro. Mi sala se sintió demasiado silenciosa por un segundo. Diego exhaló lentamente. Lo hiciste bien. Negué con la cabeza. Se va a poner peor. Los ojos de Diego se quedaron en los míos. Entonces nos mantenemos limpios. Nos mantenemos calmados. Mi teléfono vibró inmediatamente, como si el universo tuviera sentido del humor. Un nuevo texto de mamá apareció. Mamá, si no arreglas esto, no eres bienvenida aquí. Lo miré, luego puse el teléfono boca abajo en la mesa de centro, porque por primera vez, el miedo que solía venir con esa oración no estaba ahí. Lo que había en su lugar era un enojo claro y enfocado, y un tipo extraño de alivio, porque ahora todo estaba a la luz,
y no tenía que fingir más. Puse mi teléfono boca abajo y no lo toqué de nuevo, lo cual duró exactamente 12 minutos. Ese es el tiempo que tardó en llegar el correo de mi prestamista. Estaba sentada en mi mesa de cocina con mi laptop abierta, un bloc de notas al lado, fingiendo que estaba revisando notas de trabajo. En realidad, estaba haciendo lo que haces cuando tu familia detona. Empiezas a revisar las partes de tu vida que realmente puedes controlar. El asunto decía: acción requerida, revisión de preaprobación. Mi estómago cayó antes de siquiera abrirlo. Había estado planeando esto por meses, en silencio, sin anuncios, sin actualizaciones familiares, solo yo, un préstamo Infonavit y bancario, y la idea de ser dueña de algo que no viniera con ataduras emocionales. Hice clic. El correo era educado, neutral, el tipo de tono que dice: no estamos enojados, pero tampoco estamos avanzando. Un elemento ha aparecido en su reporte de crédito que requiere aclaración antes de que podamos proceder. Sentí el calor subir por mi cuello. No, dije en voz alta a nadie. Diego levantó la vista del sofá. ¿Qué? Giré la laptop hacia él. Mi crédito. Lo leyó rápido. Eso no tiene sentido. Eres meticulosa. Lo sé. Entré a mi cuenta de buró de crédito. Dedos firmes, porque el pánico no arregla números. El tablero cargó. Verde, verde, verde. Luego una alerta roja. Una cuenta pequeña. Tipo departamental. Límite bajo. Abierta hace meses. Mi dirección en el archivo. La casa de mis padres. Miré la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Esa no es mía. Diego se inclinó más cerca. ¿Estás segura? Estoy segura, dije. No compro ahí. Yo no abrí esto. El saldo no era enorme, unos cuantos miles de pesos, pero el historial de pagos no estaba limpio. Un pago perdido, tal vez 2, justo lo suficiente para levantar una bandera. Bajé. El titular de la cuenta era yo. RFC enmascarado, pero inconfundiblemente mío. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No shock, ni siquiera enojo todavía. Reconocimiento. Usaron mi dirección vieja, dije. Diego frunció el ceño. ¿Quién? No contesté de inmediato. No necesitaba hacerlo. Mi correo había llegado a la casa de mis padres por años. Entrenamientos, despliegues, viviendas temporales. Era más fácil que actualizarlo cada vez que me movía. Había confiado en que me dirían si llegaba algo importante. Confiado. Abrí los detalles de la cuenta, abierta en línea, verificación hecha con información básica. El tipo de cosa que podrías hacer si conocieras a alguien lo suficientemente bien. Diego me vio conectar los puntos. ¿Crees que fue tu hermana? Creo que fue alguien en esa casa, dije. Y creo que no pensaron que fuera gran cosa. La mandíbula de Diego se tensó. Eso es robo de identidad. Asentí. Lo llamarán tomar prestado o ayudar o un accidente. Cerré la laptop lentamente. La habitación se sentía demasiado tranquila. Ok, dije con voz plana. No entramos en pánico. Diego asintió. Obtenemos hechos. Reabrí la laptop y empecé a sacar reportes. Círculo de crédito, buró, misma cuenta, misma dirección. Revisé mi historial de correos. Nada de la tienda, nada del buró. ¿Alertas? ¿Correo? Dije. Ellos recibieron el correo. Diego exhaló. Eso explica el pago perdido. Miré la pantalla. Esto no acaba de pasar. Esto ha estado ahí sentado y ahora que estás tratando de comprar una casa, dijo él, sale a la superficie. Me recargué en mi silla. El timing. Diego me miró cuidadosamente. ¿Quieres llamarlos? No, dije inmediatamente.
Levantó una ceja. ¿Por qué no? Porque si llamo, mentirán, dije. Y si mienten, empezaré a gritar. Y luego dirán que soy inestable. Diego asintió. Ok, ¿cuál es el plan? Agarré el bloc de notas y escribí 3 palabras arriba. Documentar, congelar, disputar. Congelo mi crédito, dije. Disputo la cuenta. Dejo que el sistema haga lo que hace. Diego me vio trabajar como si estuviera viendo un simulacro en el que confiaba. ¿Y tu familia? Hice una pausa. No reciben aviso. Fui al sitio del buró y inicié un bloqueo. Tomó 5 minutos, algunas preguntas de seguridad, un NIP. Cuando la página de confirmación cargó, sentí una pequeña sensación de control regresar. Siguiente, abrí el proceso de disputa, seleccioné la cuenta, la marqué como no reconocida. Había una caja pidiendo detalles adicionales. Escribí cuidadosamente, sin acusaciones, sin lenguaje emocional, solo hechos. Esta cuenta fue abierta sin mi autorización. La correspondencia parece haber sido enviada a una dirección donde ya no resido. Enviar. Me senté hacia atrás y dejé salir un suspiro. Diego se estiró y apretó mi mano. ¿Manejaste eso limpio? He tenido práctica, dije. No con crédito, con control de daños. Mi teléfono vibró en la mesa. No lo miré. Diego echó un vistazo. No tienes que hacerlo. Lo sé, pero lo hice de todos modos. Un texto de mamá. Mamá, encontramos correo tuyo. Deberías venir a recogerlo. Miré el mensaje. Pulso estable ahora. Encontramos. No reenviamos. No olvidamos mencionar. Encontramos. Se lo mostré a Diego. No dijo nada, lo cual de alguna manera lo dijo todo. No voy a ir allá esta noche, dije. Bien, respondió él. Escribí de vuelta una oración. Yo. Por favor, dejen mi correo sin abrir. Arreglaré la recolección. 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron. Luego otro texto. Mamá. Esto se está volviendo ridículo. No respondí. Diego se recargó. ¿Quieres que maneje contigo cuando vayas? Todavía no, dije. Quiero ver qué más hay. A la mañana siguiente llamé a mi prestamista. Expliqué calmadamente, sin drama familiar, sin historia de fondo, solo los hechos. Hay una cuenta que no me pertenece. He congelado mi crédito y la disputé. Puedo proveer documentación. La oficial de préstamos escuchó. Eso pasa más de lo que crees, dijo, especialmente con direcciones militares. Sentí un destello de alivio. Entonces, ¿esto no mata la solicitud? No, dijo. La pausa. Necesitaremos la resolución de la disputa o prueba de remoción. Pausa, no muerte. Podía trabajar como una pausa. Después de la llamada, revisé mi correo de nuevo. 2 mensajes nuevos. Uno de la tienda reconociendo la disputa. Uno de mi mamá. Mamá. Tu hermana está molesta de que la estés acusando de algo que no hizo. Me reí. No fuerte, solo un respiro por la nariz. Acusando. No había acusado a nadie. Había llenado papeles. Eso es lo que los asustaba. Diego me miraba. ¿Están sintiendo la presión? Bien, dije. La presión revela hábitos. Busqué en mis correos viejos, buscando el nombre de la tienda. Nada. Luego revisé la dirección de mis padres en mi historial de archivos. Todavía listada en algunos lugares. Ya no. Actualicé todo. Banco, tarjetas de crédito, servicios, cualquier cosa que pudiera ser redirigida. Para el mediodía, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Jimena. Jimena. ¿Escuché sobre lo del crédito? Yo. ¿De quién? Jimena. ¿Tu mamá?
Dice que los estás acusando de fraude. Escribí de vuelta cuidadosamente. ¿Yo? Estoy arreglando un problema. Eso es todo. Jimena. Ella está entrando en pánico. Sonreí sin humor. Bien, murmuré. Esa tarde me senté en mi coche después del trabajo y miré la puerta de la base mientras los coches fluían, cada uno manejado por alguien con su propio desastre. No me sentía avergonzada, no sentía pena, me sentía alerta, porque entre la queja de RH y el problema de crédito, un patrón se estaba formando. No coincidencia, no mala suerte, control. Teresa controlaba las historias, mi mamá controlaba el acceso, y ahora estaban averiguando qué pasaba cuando esas herramientas ya no funcionaban conmigo. Mi teléfono vibró de nuevo mientras me estacionaba en mi complejo de departamentos. Una notificación de mi aplicación de monitoreo. Nuevo documento disponible. Me estacioné, apagué el motor y lo abrí. No era una resolución, todavía no. Era una copia de la solicitud original de la cuenta. Y bajo contacto autorizado, había un número de teléfono que conocía de memoria. Mi pulgar flotó sobre la pantalla y por un segundo solo miré ese número de teléfono como si pudiera parpadear y disculparse. No lo hizo. Se sentó ahí bajo contacto autorizado como la traición más casual del mundo. El número de Teresa. No el de mi mamá, no el de mi papá. El de Teresa. Tomé una captura de pantalla, guardé el PDF y me lo envié por correo a mí misma, porque cuando creces en mi familia, aprendes que la evidencia tiene que sobrevivir a más de un dispositivo. Luego me senté en mi coche estacionado, manos en el volante, respirando por la nariz como si estuviera tratando de no cometer un delito grave. Cuando finalmente entré, Diego levantó la vista inmediatamente. «¿Te ves como si acabaras de encontrar un cuerpo?» «Cerca», dije, y dejé caer mi teléfono en la barra. Lo levantó, leyó, y su expresión cambió. No shock, enfoque. «Es ella», dijo en voz baja. «Sí», contesté, «es ella». Diego dejó el teléfono como si fuera radioactivo. «Ok, ahora sabemos». Ahora sabemos. Como si el conocimiento por sí solo no me hiciera querer gritar. Mi teléfono vibró de nuevo, porque aparentemente mi familia había firmado un contrato con el universo para nunca dejarme respirar. Chat grupal. Nuevo hilo otra vez. Mamá. Necesitamos vernos en persona. Papá. Esto se está saliendo de control. Tía linda. ¿Por qué le haces esto a tu madre? Teresa. Está tratando de arruinarme. Clásico de Valeria. Leí esa última línea 2 veces. Clásico de Valeria. Como si hubiera construido una carrera arruinando gente. Como si no estuviera literalmente solo tratando de comprar una casa y existir. Diego me miraba, ojos firmes. No respondas. No lo haré, dije. Y lo decía en serio. Pero no podía ignorar lo que estaba pasando. No solo estaban reaccionando más, se estaban organizando. Estaban tratando de construir una multitud. Esa noche, las llamadas empezaron. No de familia, de gente que apenas conocía. La amiga de la iglesia de mi mamá dejó un mensaje de voz. Dulcecita, tu mamá está destrozada. La familia es todo lo que tienes. El primo de mi papá escribió: deberías respetar a tus mayores. Alguien con quien fui a la prepa me mandó mensaje por Facebook. Escuché que estás siendo dura. Espero que estés bien. Ese casi me hizo reír, porque era tan obvio. El guión de «Estoy preocupada». El mismo tono que Teresa usó en ese correo de RH. Como si hubiera franquiciado su personalidad. No respondía nada de eso. Solo lo guardé, porque lo que Teresa no entendía, lo que mi mamá nunca entendió, era que yo no estaba tratando de ganar una discusión.
Estaba protegiendo mi vida. Y luego, alrededor de las 9:30 de la noche, recibí un mensaje que hizo que mi estómago cayera. No era de la familia. Era de una dirección de correo que no reconocía. Asunto: pregunta sobre tu relación. Diego levantó la vista cuando mi cara cambió. ¿Qué es? Lo abrí. Una oración. Espero que sepas que tu prometido está involucrado con una empleada. Miré la pantalla, el calor subiendo por mi cuello. Diego se inclinó. ¿Ese es lenguaje de RH? Sí, dije. Ese es alguien tratando de hacer que suene oficial. La mandíbula de Diego se tensó. Reenvíamelo. Lo hice. Luego revisé los detalles del remitente. Correo gratuito genérico. Sin firma, sin nombre. Teresa se estaba volviendo más audaz. Está tratando de que piques el anzuelo, dije. Diego asintió. Y está tratando de que RH pique el anzuelo. Sacó su teléfono y escribió rápido y controlado. Le estoy mandando esto a Dana. Lo vi trabajar, calmado y profesional, y sentí una mezcla extraña de gratitud y furia. Gratitud de que no estuviera